Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Además, me encanta porque es un tema que engloba muchas áreas y ya no solo hablaremos de la pareja, sino de los hijos que forman parte de la familia, ¿no? Primero le quiero dar la bienvenida al psicólogo Edén Medina. Él es maestro en terapia cognitivo-conductual en salud mental y familia. Él es director y fundador de ITECO. Él es doctorante en psicología y su línea de trabajo es en riesgo suicida y la interacción terapéutica. Tiene un máster en terapias contextuales, ha tenido diferentes entrenamientos en terapias contextuales, entre ellos DBT y entre otros. También está certificado por TREC y tiene experiencia en el área infanto-juvenil. Y además es psicoterapeuta. Bienvenido, Eden, ¿cómo estás? Bien, Alejandra, no, agradecerte a ti, agradecerte por la invitación. Para mí siempre difundir acerca de las terapias basadas en la evidencia es una de las prioridades dentro de mi labor profesional, ¿no? Porque considero que mientras más personas, psicólogos y no psicólogos, sepan acerca de los modelos de terapias basadas en la evidencia, en estos modelos se encuentran alternativas a la diversidad de problemáticas que de repente vivimos como seres humanos. Así que muchas Claro. gracias. Sí, claro que sí. Además, tu instituto se caracteriza por eso, ¿no? Por diseminar esas terapias basadas en la evidencia. Y también otra particularidad que fue una de las razones por las que te invité, creo que eres uno de los pocos tantos que se preocupa por conectarse con diferentes profesionales en diferentes áreas, ¿no? Hoy invitamos a Eden a hablar de un tema que él tiene larga trayectoria y es sobre el tema familiar. Normalmente nuestras cápsulas han sido fundamentalmente hacia la pareja, entre otros temas, pero siempre ha sido básicamente enfocado en la pareja, pero hoy quisimos expandir un poco más hacia el núcleo familiar, incluso hasta hacia otros miembros de la familia, que puede influir sobre estos estilos de crianza. Entonces vamos a empezar por lo básico, básico que todo el mundo sabe, que es esta parte familiar y esta interacción que influye finalmente en el comportamiento infantil, ¿no? Me gustaría que empezáramos, ¿cuáles son estos patrones de interacción en una pareja? Y a veces ni siquiera son parejas, son papás, ¿no? Sí, sí. Y que incluso pueden incluir a miembros extendidos, estos patrones de interacción que pueden influir sobre este estilo de crianza en estos niños o adolescentes. Mira, dices, ¿cuáles son esos patrones? Y vamos a tratar de entender algo, ¿no? De inicio, nosotros como seres humanos estamos en una constante interacción con el medio ambiente. Es inherente a la vida. Yo en este momento estoy teniendo una interacción contigo, con diversidad de cosas que están ocurriendo aquí. Y todo lo que ocurre en este momento influye en mi organismo y cómo yo respondo al organismo y viceversa. Es una dialéctica. Entonces, de inicio en una familia hay una diversidad de interacciones. En todo momento hay interacciones. ¿Ok? Y si habláramos de patrones, podríamos decir que entonces todo lo que haga cualquier miembro de la familia, sea mamá, sea papá, abuelos, hermanos mayores, tíos, o lo que no haga, y cuando digo lo que no haga es que de repente las personas dicen, es que no hago nada, incluso no hacer nada, es hacer algo. Entonces, todo lo que ocurra influye en el menor, sea infante, sea adolescente, y viceversa. Todo lo que haga el menor influye en la familia. Entonces, hay esta dialéctica, existe esta interacción. Y esta es una interacción que se puede analizar, que se puede observar para encontrar una serie de comportamientos que mamá o papá o algunos otros miembros de la familia hacen o no hacen, por llamarlo así, que influyen en el comportamiento del menor. Claro. Hablando de patrones, vamos a poder llamar que existen como, por llamarlo así, estilos de crianza. Y dentro de estos estilos de crianza vamos a encontrar que hay una propuesta por ahí, no es una propuesta nueva, es como simplemente una forma de categorizar. Estamos hablando de que por un lado puede haber un estilo de crianza permisivo,
por alguno de los miembros de la familia, puede ser mamá, puede ser papá, pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos. Podemos hablar también de que existe un estilo de crianza que tiene que ver, o se le denomina comúnmente autoritario. Entonces ya estamos hablando de un estilo de crianza permisivo, autoritario, y existe otro estilo de crianza u otra categoría que podría ser estilo de crianza, híjole, negligente, o sea, que no está presente la persona prácticamente en la crianza, o está presente, pero no está involucrado como tal. Y también hablamos de otro estilo de crianza que comúnmente algunos le llaman democrático o asertivo. Entonces, tenemos aquí 4 patrones, 4 categorías, por llamarlo así, y estas formas de criar influyen en el comportamiento del menor, desde luego. No puede haber un comportamiento de un menor de la nada, y viceversa. De igual forma pasa esto en las relaciones de pareja. Y la verdad, yo creo que, por ejemplo, hablando tú de los patrones, de estos estilos de crianza, a veces puede ser que papá tenga un estilo, mamá tiene un estilo, pero bueno, estoy hablando en el contexto donde vivimos nosotros. Siempre hay un abuelito, una abuelita, y la abuelita de la abuelita, y la tía, y siempre todos quieren participar en la crianza. Y es normal, porque incluso en la sociedad ahora antes era mucho más fácil que la mujer se quedara a cuidar, ¿no? Pero ahora que la mamá trabaja también, todos trabajan, y entonces le dejamos los hijos a la abuela, o al abuelo, o al tío, o al familiar que podamos. Entonces hay una mezcla de crianza en el que el niño, como bien dice, pues entonces puede ser que no reciba un solo estilo de crianza. Claro, claro, totalmente de acuerdo. De hecho, como lo comentas, ¿no? Actualmente la mujer trabaja y está dentro de sus derechos, y es algo que yo abogo, y a la par, en este trabajar, en esta independencia de salir de casa, pero no solamente la mujer, ¿no? Sino también actualmente incluso los hijos o hijas mayores. Bueno, cada familia tiene una diversidad. Entonces, participan, evidentemente, otras personas, incluso hasta la nana, por llamarlo así. Y cada quien tiene una forma de educar, de criar, ¿no? Incluso hasta en la escuela, ¿no? De repente es normal que, por ejemplo, llegue conmigo una mamá o un papá y me diga, es que mi hijo tiene problemas de conducta en la escuela. Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Comienzo a observar las interacciones a través de algo que se llama análisis funcional del comportamiento, a través de la sesión en vivo. Aquí en ITECO tenemos un espacio específicamente para observar estas interacciones, y eso es algo que se hace mucho dentro de la terapia interacción padres e hijos. Y no solamente eso, acudo a la escuela, al colegio en particular, y observo cómo es la interacción y me doy cuenta que de repente una maestra enseña de una forma o un maestro enseña de otra forma. En esta enseñanza también, que tiene que ver con crianza, que tiene que ver con estilos educativos, más para el contexto pedagógico, influye también, ¿no? Entonces, imagínense, Claro. un niño con presenta problemas de conducta, vamos a encontrar toda esta diversidad de crianza o de estilos educativos. Evidentemente, el niño va aprendiendo a cómo comportarse cuando se presenta X o Y persona, papá o mamá o maestro, incluso niño o alumno o abuelos. Entonces va aprendiendo a comportarse, ¿no? Nosotros le llamamos, cuando le existe la presencia de ciertos estímulos discriminativos, el niño emite ciertos comportamientos, y de repente a veces los papás dicen, es que conmigo no se comporta así, y la mamá dice, sí, conmigo sí. Y entonces ahí pasa ya también un fenómeno muy interesante, que como siempre les digo a los papás, cuando de repente quieren que yo atienda a un chico que presenta problemas de conducta, por llamarlo así, les digo, a ver, primero tenemos que analizar qué es lo que está pasando en el contexto. Hacemos a través de entrevistas, a veces incluso por separado, vamos y observamos la interacción en el colegio, entrevistamos a los maestros, no solo maestros, sino a la diversidad de maestros que el chico tiene. Recolectamos esta información, vemos cómo es el comportamiento del niño en cada contexto y cómo reacciona el maestro, el padre, la madre, los hermanos mayores, incluso la abuelita, en relación al niño. Y después
poder, o sea, si nosotros conocemos el contexto, podemos intervenir en el contexto más allá de intervenir en el menor. Yo en mi Claro. consulta, de repente, híjole, he tenido hasta 8 miembros de la familia, ¿no? O sea, literal el área de sala donde yo doy clases, a veces se me termina reuniendo varios, ¿no? ¿Para qué? Para que a clarificarles esto, que existen estilos de crianza y cómo cada quien está educando con la mejor intención, muchas veces, la mejor intención, pero que no nos está dando el resultado y evidentemente todo esto el comportamiento del menor puede agravarse a tal grado que al rato, por ejemplo, que hay investigación, que los problemas de conducta, que si no se intervienen adecuadamente, entonces esto va a influir en que el chico o la chica presente conductas delictivas en la adolescencia. Ujú. Entonces, es importante revisar los estilos de crianza, analizarlos y modificar estos estilos de crianza, lo cual no es fácil porque entiendo que papá y mamá finalmente están haciendo lo mejor que pueden con su historia de aprendizaje, lo que les funciona, dado el contexto en el que se encuentran. Y bueno, hay una Claro, diversidad. claro, yo creo que la historia aquí, además no solo es una historia que ellos mismos han tenido de crianza, ¿no? Sino me gustaría detenerme en la interacción como pareja, ¿no? Porque mientras sea, bueno, estaba viendo que hay factores de la pareja, ¿no? Como por ejemplo la satisfacción que exista en la pareja, o interacciones como violencia verbal en la pareja, cómo esto puede influir en los problemas de conducta. Entonces, finalmente llevan al niño o al adolescente a consulta cuando realmente, cuando vemos la interacción entre esa pareja, ahí tenemos el resultado, ¿no? Es producto de la interacción que hay en casa. No sé qué el porcentaje que has tenido, por ejemplo, los niños o los adolescentes que se llevan con problemas de conducta, ¿cómo es la interacción de la pareja? Ok, sí, mira, aquí dentro de la interacción de la pareja en menores que presentan problemas de conducta, vamos a encontrar de igual forma una diversidad. Podemos encontrar de repente parejas que pueden amarse demasiado, son muy afectuosos, se comunican, pero en este comunicarse, en lo que no se pueden poner de acuerdo en ocasiones, es en la crianza del menor. Entonces, de repente, papá puede decir, no, es que yo quiero que a mi hijo no le falte nada, y entonces mi hijo no hizo la tarea, y de todas maneras, mi hijo tiene acceso al celular, tiene acceso a los videojuegos, y bueno, en esta pandemia mucho de ello empezó a ocurrir. Pero por otro lado, mamá dice, no, pero es que no ha hecho la tarea, ¿no? ¿Cómo es posible que...? Y entonces, ya hay un estilo de crianza, ¿no? Entonces, que de hecho una de las áreas que evaluamos nosotros en los conflictos de pareja, una de las áreas que evaluamos es la crianza de los hijos, que suele ser también un motivo de consulta, sí, un motivo de consulta para las parejas. Entonces, pero también encontramos, híjole, que hay veces que el menor, pues papá tiene problemas con el alcohol, ¿no? Alguna psicopatología incluso, y mamá se tiene que hacer cargo, aparte del chico, ¿no? De otros 2 hijos. La situación económica a veces, muchas veces no ayuda y entonces mamá tiene que trabajar de 10 de la mañana a 10 de la noche y todos estos factores son los que influyen, ¿no? Entonces, como también podemos encontrar que de repente papá no se involucra, ¿no? No se involucra en la crianza y esto genera, entonces hay una diversidad que de Ujú. verdad creo que no terminaríamos. Cada familia tiene una particularidad. Sí. Vamos a encontrar, sí, hay casos donde evidentemente hay violencia física y el comportamiento, y más en los menores, se aprende mucho por modelamiento, por imitación. Evidentemente, en algún punto vamos a observar de repente comportamientos donde el menor también está golpeando. Eso puede ocurrir, no necesariamente es una regla, pero existen muchos datos. Como también hay datos que favorecen la prevención incluso de que, los problemas de conducta se evolucionen a ser conducta delictiva. Hay factores de protectores, hay investigaciones aquí en México muy interesantes, no tengo ahorita el dato, pero dentro de estos factores protectores es, por ejemplo, que papá y mamá se comunican, 1, 2, tienen un estilo de crianza, los dos, basado en disciplina positiva.
Ujú. Son padres que se informan, es decir, buscan información, acuden a algún tipo de asesoría o terapia donde pueden recibir información verídica, confiable. Entonces, ese es otro factor. Padres o madres que pasan tiempo con sus hijos. Entonces, vamos a encontrar estos 4 factores de protección. Ya con gusto después te paso incluso el artículo. Como también a la par encontramos factores de riesgos que precipitan el comportamiento delictivo cuando es en la adolescencia. El estrés por parte de los padres o las madres en cuanto a la crianza. Como padres que no monitorean cómo es el comportamiento de su hijo o quiénes son sus amigos, amigas en los colegios, padres que no buscan información, padres que no se involucran, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Vamos a encontrar diversidad, ¿no? Desde padres que tienen problemas de violencia física, que bueno, ya desde ahí es una cuestión legal que hay que atenderse y que también entiendo que hay veces que existen factores que, pues, en este caso, que vulnerabilizan más que la mujer esté viviendo y permitiendo este tipo de situaciones y que muchas veces hay que entrenarla y hay que buscar el apoyo a veces jurídico y, bueno, programas interinstitucionales para poder ayudar a esta mujer, pero también al agresor. Y bueno, hay una diversidad de cosas. Entonces, cada caso es un caso y ese caso en particular hay que analizarlo, hay que entrevistar y de repente incluso a veces entrevistar hasta por separado, porque hay veces que no se puede entrevistar. Y dentro de todos estos casos también existe papá, los papás están separados y entonces pues resulta que papá ve al chico cada fin de semana y cuando lo ve, híjole, juegos y juegos, que vamos, o sea, muchos privilegios, ¿no? Y mamá intenta modificar el comportamiento del menor, y pues de repente incluso esta mamá podía decir, es que cuando se va con su papá, parece, y regresa, es como si fuera Es otro otro. niño, ¿no? Y Ujú. He eso pasa. visto casos, Ajá. incluso la agresividad con mamá aumenta cuando regresa de casa de papá. Sí, claro. Entonces, bueno, hay que checar también cuáles son las interacciones allá, ¿no? Aquí me gustaría detenerme sobre todo porque hablaste de algo de compartir tiempo de los hijos, con los hijos. Y en el caso de la pandemia, en esta situación actual, pasamos con los hijos mucho tiempo. O sea, más de lo que normalmente pasábamos porque antes tenían un horario de escuela o de guardería, pero tenían un horario, ¿no? Y llevamos ya tiempo con los hijos en casa, con la pareja en casa, con todo en casa. Entonces, tal vez este tiempo de compartir en casa la pareja hace, se estresa, porque ver a alguien unas cuantas horas no es lo mismo que verlo 24 horas. Entonces, el estrés en la pareja, la interacción que hay en casa, influye sobre estos problemas de conducta de los hijos. ¿Has visto cómo en este tiempo se ha podido duplicar tus consultas? Claro, desde luego, y ahorita que estás mencionando esto, justamente estamos haciendo una revisión teórica qué ya existe de investigación en esta cuestión de la pandemia y cómo las tecnologías pueden finalmente ser una alternativa para que a través de la tecnología pues, podamos entrenar a papás, podamos entrenar a mamás, a cuidadores, a abuelos. Y sí, o sea, esto no es nuevo, incluso el entrenamiento a padres a través de estos medios, ¿no? Antes se utilizaba incluso hasta por teléfono, ¿no? Estamos haciendo ahí una investigación con un grupo de investigación en el que participo, que en ese grupo de investigación pues, nos coordina básicamente Eric Manjarres, que pues, es un referente en terapia de interacción padres e hijos aquí en la República Mexicana, ¿no? Evidentemente sube es el estrés, ¿no? O sea, de verdad es que, y es algo preocupante. Y yo tengo actualmente mamás que están viviendo estrés y que dicen, ya no aguanto, quiero salir corriendo de la casa y, híjole, la están pasando muy mal. Y es algo que también es importante. Y como yo lo comento, a ver, el estar atendiendo, el estar en ayuda constante a otras personas, llega un momento en que nos desgastamos, ¿no? Cuando está siendo Claro. de manera intensificada.
Entonces, algo muy similar comenzó a pasar con el personal sanitario, con nosotros, incluso como psicólogos, psicólogas. A mí me pasó, ¿no? Yo estaba dando muchísimas consultas, de 9 básicamente de la mañana a 9 de la noche, de una forma intensificada. Tuve que darme un receso, ¿no? Y le digo, pues, lo mismo pasa con mamá, lo mismo pasa con papá. Están interactuando constantemente. Imagínate, 3 hijos. Y ahora agrégale que si mi hijo presenta algún tipo de necesidad educativa especial, porque por ejemplo yo trabajo en la Secretaría de Educación Pública también, entonces dentro de esto pues vamos a encontrar niños que presentan alguna necesidad educativa especial con o sin discapacidad. Entonces, esto es, yo le digo a las mamás, es de manera natural, la crianza, ante la crianza experimentamos estrés, de manera natural. Ahora, es más interacción, evidentemente, llega un momento, ahí viene un punto interesante. No es que papá o mamá sean malos, sino simplemente no saben qué hacer con la emoción que están experimentando con el estrés, y una de las formas para lidiar con el estrés terminamos, no sé, haciendo algún tipo de comportamiento que lo pudiéramos categorizar como agresivo, que no es la intención lastimar al niño, sino simplemente desahogar, desfogar la emoción que papá están viviendo, que puede ser no, puede ser estrés. Y entonces aquí entra un punto interesante, en cuanto que yo muchas veces, vuelvo a repetir, más allá de intervenir en el niño, busco alterar el contexto, pero de repente encuentro a papá o mamá con estas características, entonces ahí es donde se me hace una aportación maravillosa de ART, y ya hay algunos artículos acerca de eso. Enseñarle a mamá o a papá a responder de una forma diferente al estrés, al enojo, en lugar de obedecer al enojo, que aún con el estrés enseñarles o desarrollar ciertas habilidades, aún con el estrés, orientar el comportamiento de papá y mamá hacia el papá o mamá que quiere ser. Bueno, eso es bastante interesante, porque fíjate que ahorita ahí nada más lo dejamos en papá y mamá, pero en el contexto mexicano, bueno, no sé cómo sea, en todo el contexto a lo mejor no es así, pero la mayoría no son parejas que viven solas con hijos, sino que además hay otros miembros. Y entonces a veces la mamá o el papá tiene a mamá en casa, entonces hay que cuidar a esa mamá también. Y bueno, el contexto se va complicando, se va complejizando, que finalmente cuando tú vienes a ver tienes toda la razón de sentirte que quieres salir corriendo, ¿no? Y si a eso le sumas el estrés de la pareja, ¿no? Porque tener una pareja es una interacción más. Claro. Y las interacciones ameritan atención, tiempo, dedicación, estrés, todo lo que tú puedas, todo lo que das. Y entonces el otro recibe y lo lee de acuerdo a su estado también y a su historia. Total que esto sería, explicando esto, pues tendríamos que ser todos entonces terapeutas familiares. Porque normalmente, eso es lo que a mí me gusta de la terapia familiar, que la terapia familiar, si se logra un cambio en la familia, podríamos prevenir muchas cosas en la adultez. Y ahí voy. Porque hablamos ya de que llegan a consulta ya cuando hay un problema instaurado, ¿no? Pero desde la prevención, ¿cómo se podría trabajar? Maravilloso, maravilloso. Y fíjate, yo lo digo, finalmente, fíjate, terapeuta infanto-juvenil. Es más una cuestión de marketing. Yo le termino diciendo a los papás, en realidad la terapia es familiar. Sí. De verdad es que yo he intervenido muchos niños sin conocerlos, y a través de ciertos procedimientos, registros, vamos midiendo el cambio, ¿no? Por decirlo así. Ahora, prevención. Y hablando de prevención, ¿qué pasaría, me pregunto yo, ¿no? A veces de repente soy idealista. ¿Qué pasaría si las personas que se quieren casar, antes de casarse, incluso las personas antes de tener hijos, pasaran por fíjate, que el gobierno mexicano sí o sí te llevara al punto de que tienes que pasar por un entrenamiento para ser mamá, para ser papá, y que tenga base evidencia científica, ¿no? O sea, imagínate que existiera esta política. Por un lado, ¿te quieres casar? Ok, es importante que tomes este tipo de talleres para que visualices
lo que es en parte una realidad de vivir en pareja. Y que sí está padre sentirnos enamorados y todas estas idealizaciones, sí, pero hay otra parte que es importante visualizar para que cuando tú la vivas, que es otra cosa totalmente diferente, y que incluso estos talleres estén orientados al desarrollo de habilidades de comunicación, habilidades de resolución de problemas, habilidades de autorregulación de las emociones, cuando estoy de repente experimentando enojo como hombre o como mujer, o sea, entrenamientos orientados, yo creo que desde ahí podríamos, y Empezar. bueno, muchos van a decir, no, y mejor no le entro, a casarme o a tener un hijo, ¿no? O si entran, pero de una forma consciente. Claro, porque fíjate que tú tocaste un tema importante que es la regulación emocional. Y cómo la regulación emocional en la familia, en la pareja, influye sobre cómo se vincula el niño con sus pares y cómo se puede vincular en el futuro. ¿Cómo es ese estilo de apego adulto, no? Si lo podemos llamar de alguna forma. O lo llamaríamos cómo me interactúo yo en adultez. Entonces, yo creo que hay una cosa bien importante. Una cosa es ser pareja y otra cosa es ser pareja con hijos, porque el cambio en la pareja y en la familia, cuando llegan los hijos, es enorme. Claro. Y no estoy hablando de un mecanismo, no sé, natural biológico, que la mujer cambia hormonalmente y está estresada, que todo el mundo intenta lanzar el foco hacia eso. Y sí, yo he pasado por eso. No sé si tú has pasado por eso, pero yo pasé por eso y no, sí hay un cambio, pero también hay un cambio real en la interacción de la pareja, porque influye otro factor que es la crianza. Y hay algo muy importante, que para criar a los hijos es importante saber cuáles son las paredes de la pareja, porque siempre va a venir alguien a decirte qué hacer, con toda la buena intención. Sí. Y eso puede incidir, como dice, en estos estilos de crianza. La llegada de los hijos en una familia y en una pareja es un estrés más. Sí, desde luego. Y me estás haciendo recordar mis clases de maestría, ¿no? Mis clases con la doctora Andrómeda Valencia, alguien que yo admiro en el tema de estrés y familia. Híjole, veíamos con ella y precisamente, ¿no? Y decía, mira, cuando son novios, las parejas enfrentan ciertos retos y a la par hay habilidades a desarrollar. Bien, ahora, no es lo mismo que cuando ya tu esposo o tu esposa, bueno, están embarazados, otros retos y se requieren nuevas habilidades a desarrollar. Y cuando el niño ya tiene 1 año y cuando el niño tiene 3 años, que ya pasó al preescolar y después nos vamos a primaria y al rato, incluso cuando ya el hijo ya es un adolescente y al rato sale de casa, ¿no? Entonces, y pasa esto, ¿no? Entonces, cuando llega aquí una pareja, yo precisamente trato de identificar como en qué etapa se encuentran. Claro, en la etapa evolutiva de la familia. Y de igual forma la familia, ¿no? Porque a veces a veces es quien solicita la terapia, es la mamá, o viceversa, el papá. Porque con ello formulo el caso y me establezco con la persona objetivos terapéuticos. ¿A qué voy con esto? ¿Y qué he observado yo? De repente, pues sí, es que ya, o sea, ya, después de hacer una pareja, ¿no? Donde estamos para los dos y para nuestros proyectos y compartimos, ahora hay un bebé o una bebé y entonces le empezamos a poner el foco. ¿Por qué? Porque hay ciertas necesidades y entonces ahora hay que trabajar más a lo mejor para que alcance el dinero y hay que pagar renta y cosas. Y entonces va pasando algo y que lo he visto mucho y lo menciono mucho. La pareja se olvida de que son pareja. Uh-huh. Son dos roles totalmente diferentes. Dejan de atenderse, dejan de hacer cosas que venían haciendo o que hacían, que precisamente son las que se enamoraron. Y por eso dentro de la terapia de pareja acá hacemos una serie de retomar estas cosas que antes hacían,
para volver a que a través de estas interacciones vuelvan a experimentar este afecto que existían entre pareja, enamorarse, volver a retomar cosas que hacemos. Literal, hacemos una lista, ¿no? Claro. De reforzadores positivos, por decirlo así, ¿no? No lo quería decir así porque de repente, este tipo de charlas pueden llegar a muchos psicólogos, sí, pero también al público que no es psicólogo, y creo que ahí también tenemos que buscar la forma de cómo hacerlo tan digerible. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y ¿sabes qué? Justo por eso yo toco mucho en las cápsulas. Yo no tenemos un público como específico, como te lo comentaba, sino que es diverso. Sí nos interesa diseminar las terapias basadas en evidencia para terapeutas, pero también creo que es necesario que la salud mental llegue a muchas más personas. Y ahora que están las redes sociales, bueno, y además que hay tantas diseminaciones de intervenciones que de verdad a veces me espantan, que es necesario que las basadas en la evidencia se diseminen, ¿no? Por decir algo. Aquí me quiero detener en esto que decías bueno, el estrés en la familia es un factor importante, ¿no? Pero a veces te llegan a consulta, tal vez por una terapia de pareja, y resulta que es un motivo de crianza, ¿verdad? O sea, el problema específico es un motivo de crianza. Y también puede suceder que llegan porque tiene un problema de conducta, pero es una terapia de pareja. Definitivo. Sí. Entonces, por eso cuando a mí me dicen, quiero llevar contigo a mi hijo, a mi hija, porque tiene problemas de conducta, me cuesta trabajo decirlo, y más si me están hablando y poderlo explicar con bolitas y palitos, sí, pero primero requiero hacerle una entrevista a ustedes. Puedo ir yo, que también me gustaría que venga papá, si es que viva papá. Sí, o sea, porque con base en ello podemos decir, a ver, este es un problema miren, es un problema de pareja que viene aquí por un aparente problema de conducta. Y digo aparente porque ahí ya hay diferentes percepciones por parte de los miembros de la familia, lo que sí es o no es un problema de conducta. Uh-huh. Ese es otro tema. Sí, porque ahí entran otros nombres. Y por otro lado, literal, ¿sabes qué? Venimos a terapia de pareja. Ok, y en la evaluación encontramos que en sí, en todas las áreas, incluso en la intimidad, en la parte económica, en el desarrollo profesional, pues se encuentran satisfechos, pero tratándose de la crianza, no. Tratándose de la crianza. Es que a mí me da de esta forma, es que a mí no, pero es que mira, es que tú le gritas, ya te he dicho, y bla, 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 bla. Sí, en eso les cuesta, y eso era que decías en el inicio, mira, no es un problema relacional de la pareja. Llegan a acuerdos, tienen proyectos en común, hay comunicación incluso sexual, todo va bien. Pero cuando se trata de Pedrito, que Pedrito no hizo la tarea, bueno, es el problema más gigante que tú puedes ver. Y ahí es un problema específico, tal vez de entrenamiento de habilidades, ¿no? A veces, bueno, no a veces, siempre, detrás de un conflicto de infanto-juvenil, hay un tema de papás. ¿Por qué lo digo? A veces no viven juntos. Conozco muchos papás separados que siguen juntos emocionalmente, no sé si me explico. Ya no hay una ruptura, hay una ruptura física, pero no hay una ruptura emocional. Entonces, uno de los miembros, o los dos a veces, pero la mayoría de las veces uno de los miembros, el hombre o la mujer, o una de las partes, entonces está enganchado o enganchada, y por muchas razones, ¿no? Y eso afecta, por supuesto, el comportamiento infantil o adolescente. Y aquí yo quiero que en esta parte cerremos, cómo estos comportamientos, la interacción de la pareja, la interacción de la familia, cómo puede incluso afectar la elección de la pareja en el futuro de este niño o adolescente. Claro. Y retomando, el comportamiento, más en los menores, se aprende por modelamiento, por imitación. Entonces, en mi historia, imagínate, yo estoy aquí, soy un niño de 7, 4, 5 años, 8 años. Entonces, una de las fuentes de aprendizaje que
muy probablemente influye en la elección de pareja. Y cuando digo muy probablemente es que hay otros factores, ¿no? El momento histórico, cultural, bueno, otros factores. Tiene que ver con lo que yo observo, cómo interactúan mis padres. Si es que me crié, me eduqué con mis padres. Ujú. Pero también me eduqué con mis abuelos, ¿no? Y los adopté como padres, ¿no? O sea, literal, es más, mis padres son mis abuelos. Entonces, que no es el mismo y momento histórico-cultural de los padres actuales, Claro. en el que los abuelos se desarrollaron, ¿no? Crecieron. Entonces, esto influye. Como de igual forma, si no existió esta interacción, ¿no? No, Ujú. no, no tengo un modelaje de estas interacciones, ¿no? Ujú. Y entonces, que hay otro tipo de aprendizajes, aprendizaje por contingencia, experiencias, para, aprendizaje simbólico, por lo que escuchamos, bueno. Entonces, todo esto va influyendo, ¿no? Y claro que llega un punto en que o puedo elegir relaciones de pareja, nosotros le llamamos generalización de estímulos, o simplemente decir, yo no quiero esta relación de pareja, ¿no? Yo viví que mi papá tenía problemas con el alcohol, mi mamá era violentada y decir, yo no voy a vivir esta pareja, este tipo de relación. Y esto influye en la elección de una relación de pareja que no tenga estas características. O bien, a veces también pasa que es lo que viví y aunque dije que no lo iba a vivir, cuando menos me doy cuenta estoy viviendo este tipo de relación. Claro. Entonces, influye, sí, cómo vemos la interacción y no solamente de los padres, sino incluso de hermanos mayores, ¿no? O incluso hasta de la colonia. Sí, Por sí. ejemplo, aquí en Guerrero hay ciertas comunidades donde, o sea, hay reglas verbales bien establecidas socialmente en ciertas comunidades que influyen en que nos sigamos manteniendo en relaciones de pareja, aunque Claro. son factores. Ujú. Y Y por ejemplo, el de los hombres no lloran, ¿no? desde O luego, no te enamores porque duele, etcétera, ¿no? Reglas verbales muy, muy importantes. Y la verdad es que tal vez infancia no determina destino, ¿no? Como el dicho que hay. ¿Qué es lo que media? Porque como bien dices, a veces tenemos una historia de aprendizaje que si tú te pones a mirar en el futuro dices, no, bueno, este va a ser seguramente o se va o no va a querer tener una relación de pareja o definitivamente va a tener exactamente el mismo patrón. Por ejemplo, si vivió en un patrón de violencia, se puede desarrollar en esta interacción en el futuro. Pero hay quienes, a pesar de haber tenido su historia de aprendizaje, no tienen una bonita relación de pareja, ¿qué es lo que tiene que pasar entonces para que esa persona no se vea afectada en totalidad por esa historia de aprendizaje? y bueno, de inicio, que tocas un punto importante, ¿no? Y uno de los mitos de la psicología es que, de verdad, lo que pasó en mi infancia, eso me va a determinar, ¿no? Y no es así, no necesariamente es así. Por eso existen investigaciones y podemos hacer investigaciones y a lo mejor vamos a encontrar algunos factores y existe una diversidad de investigación, ¿ok? Y todavía como la ciencia pues, se sigue desarrollando y evolucionando, todavía se siguen haciendo y vamos a encontrar más factores. Bueno, ¿qué tendría que pasar? De inicio, y este mensaje va para las personas que son adultas. A ver, yo soy una persona adulta, lo que viviste en tu infancia, sí, ok, desde luego es doloroso, como en mi infancia es doloroso, también viví momentos agradables, como también viví esos momentos agradables, pero eso no te determina. Hoy estamos aquí, ahora, y para que yo esté interactuando contigo, en este caso, existen una serie de cosas que están influyendo. Entonces, aquí hay factores que están en el presente, variables que están en el presente. ¿A qué voy? Eh, que yo elija una pareja también, aparte de mi historia del pasado, mi historia de aprendizaje influye incluso hasta los lugares donde yo visito, los medios electrónicos que yo utilizo actualmente en esta época de la tecnología, los lugares donde yo
sí, donde yo visito, las personas con las que interactúo, o sea, todo eso influye. Ujú. La ubicación incluso hasta de mi casa, ¿no? O sea, todos estos factores influyen. ¿A qué voy con esto? Eh, para no, o sea, tratando yo me es difícil encontrar como factores en particular, ¿no? Pero yo creo que tener claro cuál es o una de las aportaciones de la terapia de aceptación y compromiso es cuestionarme quién quiero ser en una relación de pareja, o cómo es la relación de pareja que a mí me gustaría vivir, cómo es esa relación de pareja. Entonces, si tenemos claridad en esto, de repente nosotros como adultos vamos a tener posibilidades y vamos a poder elegir hacia qué relación de pareja quiero ir. No quiere decir esto que no voy a experimentar malestar emocional, que no voy a experimentar, sí, es inherente, pero también voy a tener la capacidad de elegir, de obedecer a la emoción. El enojo puede ser cuando el contexto pues, no lo permite, a lo mejor, y estoy hablando de problemas de ira, específicamente agresividad física, o obedecer a construir la relación de pareja que yo quiero construir. Claro. Entonces, aún con la infancia, hay cosas que hay que aprender. Y dentro de las cosas que hay que aprender es desarrollar habilidades de comunicación, de resolución, y eso se puede aprender. Y existen muchos libros en términos que nos pueden ayudar, ¿no? Que nos pueden ayudar, pero que también acudir con profesionistas nos pueden ayudar, que también leer artículos científicos nos pueden ayudar. O sea, la información nos puede ayudar. No precisamente porque viví esta infancia, significa que estoy determinado a esto, ¿no? Entonces, requerimos aprender. Claro. Bueno, Y yo, infinidad. y fíjate que ahí en esa pregunta que me parece interesante, ¿qué pareja quiero ser? Además de qué persona quiero ser. ¿Qué pareja quiero ser? Entonces media la capacidad que tenemos de elegir, ¿no? Claro, De elección. Que no es que todo lo podemos elegir, ¿no? Porque hay un contexto. claro. Porque si yo pudiera elegir tener en este momento $1.000.000, tal vez, Sí, sí, sería súper padrísimo, pero hay cosas en el contexto que sí podemos manejar y hay otras que no. Y ahí es donde cae la aceptación, ¿no? sí. Y, Y es, y la capacidad que tengamos nosotros de elegir hacia dónde queremos ir como pareja. Y creo que quiero cerrar con ese mensaje, no solo para estas parejas que en la actualidad tienen hijos y que pueden prevenir el tipo de adulto que están formando, sí, sino también para esos adultos que somos y que tuvimos una historia de aprendizaje y que tuvimos una realidad que a lo mejor no estuvo en nuestras manos cambiar. Entonces, pero en este momento sí podemos hacer algo con eso. Y en este momento podemos elegir ser otro tipo de pareja, podemos elegir ser otro tipo de papá o de mamá, ser otro tipo de persona. Yo te agradezco mucho por haberme acompañado. No sé si quieres decir algo para cerrar. ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Tenemos la capacidad de elegir, ¿no? Evidentemente hay cosas que no están bajo nuestro control, pero hay cosas que sí están bajo nuestro control, ¿no? Y son las cosas que están bajo nuestro control precisamente son las modificables, ¿no? Hay cosas que no están bajo nuestro control como precisamente una pandemia, la pérdida de algún ser querido y antes situaciones. Nos toca más que, híjole, a aceptar, que bueno, también ese es otro tema, ¿no? Acerca de qué es la aceptación y demás. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y pues bueno, que pueda servir aquí ando. Ya próximamente pueden revisar la cápsula a través de la página de Facebook y cualquier cosa nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias, Edén. Cuídate, que estés bien. Bye, bye. Bye.